Y decían, no, mira ese grupo de gente. Por lo cual se empezaron a llamar metódicos. Y ahí es donde viene la palabra metódico. En Inglaterra. Así que prácticamente la razón por las que los grupos se reúnen es tan sencilla. ¿Sabe por qué? Porque es de ahí de donde el Padre va a recoger un grupo de personas y las va a sacar de la tierra. En todo. Amén. Es de ahí donde el Señor va a sacar un grupo de personas y se las va a llevar de esta tierra. Si el mundo supiera lo que eso significa, estaríamos entendiendo la magnitud de lo que vivimos, de lo que hoy estamos viviendo. Entonces, al entender la razón por la que nos reunimos, llámese iglesia, o llámese un centro de adoración o cuerpo de Cristo, porque es lo único que el Espíritu Santo se va a llevar. Por esa razón es tan importante que nosotros transmitamos a una comunidad, a nuestras familias, cuál es el propósito de reunirse. Y ahí van a desaparecer todos ese grupo de personas. Santo. Cristo vive. Y el Señor se las va a llevar. Estamos viviendo ese tiempo donde decimos, pues ya, ¿verdad? Ya no siento yo el deseo de reunirme, ya no siento yo el deseo de congregarme. Pero una cosa es cierta, no podemos permitir que los afanes de este mundo, como decía el mejor pastor, nos ganen, nos gobiernen y tengamos por fin transmitir las verdades que están escritas en ese libro. Sin ofender absolutamente a nadie, porque no estamos aquí para pisotear ni ofender a nadie, sino para poder transmitir ese propósito del Señor. En el libro de los Hechos 1:8 vamos a empezar un poquito a hablar de un poquito de lo que son las misiones. El llamado de las misiones, y que converge precisamente ese llamado. Me indica si están ahí, pero aquí lo tenemos. Vean ustedes, el sacrificio de Cristo Jesús en esa cruz vino a marcar un tiempo y un límite también. Prefijado el orden de los tiempos, y lo hizo precisamente porque vio que el mundo estaba corrompido, se corrompía y sigue corrompiéndose, y el mundo sigue negando a Jesús. Pero la iglesia se convierte precisamente en ese enlace a través de Cristo con el Espíritu hacia un mundo que necesita escuchar, que hay soluciones para sus causas. Así que dice claramente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. El trabajo misionero. Pero se necesita hacerlo en un don sobrenatural, que es del Padre.
radicado solamente en aquellos que han recibido ese don. La iglesia se convierte entonces en ese enlace. En el libro de los Hechos, capítulo 13, dice con claridad: vamos al verso 1 y 2. Dice: había entonces, ¿en dónde? En la iglesia. En la iglesia. Cristo vive. Que estaba en Antioquía, dice, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a estos dos hombres para la obra que los he llamado. Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Todos nosotros nacemos desde el vientre de nuestra madre con talentos como personas, todos. La gracia y la misericordia del Señor se extiende hacia toda la humanidad, pero los dones se los entrega solamente a aquellos que deciden seguir. Desde ahí hace un parteaguas el Espíritu Santo para las personas que deciden tomar la decisión de seguir, porque la iglesia no está para obligar a nadie a seguir a Cristo Jesús. Es la gracia del Señor las que en nosotros pone el querer como el hacer. A través de las oraciones, del clamor de una persona, del clamor de un padre, de una madre, hacia un hermano, hacia un hijo, hacia un esposo, hacia una esposa. Y es ahí donde converge precisamente la comunión entre un hombre y una mujer. El respeto que puede brindarse precisamente una pareja está realizada en un don que otorga gratuitamente el Señor Jesucristo. Si eso se pierde en una relación, por muy buenas intenciones que tengamos a veces en una comunicación como pareja, las cosas se vuelven contrarias, cambiando precisamente las relaciones por ofensas o agresiones, por muy buenas intenciones. Cuando una persona conoce, cuando un joven conoce a una mujer, cuando una mujer conoce a aquel joven, le hace lo máximo. En los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses, pues bonita, hermosa, guapo, hermoso, pero si está ausente el creador del matrimonio, del hombre y de la mujer, en esa relación, es una fractura futura. Por eso Él diseñó el matrimonio como una institución santa. Cuando las cosas a veces no se nos dan, es precisamente por esa razón. Conocemos la historia de un personaje que, siendo un hombre con escuela, con estudios, de momento pensaba que eso lo era todo, porque había logrado sacar algunas carreras, había logrado hacer tantas cosas y tenía las mejores intenciones en una relación matrimonial, pero las cosas no se le daban porque no tenía precisamente al único ser que puede gobernar nuestras emociones. Y que fuera de ese ser, por más buenas intenciones que tenemos a veces, por más fáciles en fracaso.
Y ese personaje seguía caminando, avanzando en su diario vivir. Y llegó el momento, ¿verdad?, de que teniéndolo todo, no tenía la verdad. Estaba vacío por dentro. Ese vacío solamente lo puede llenar el Espíritu de Dios, cuando Cristo viene a nuestra vida. ¿Qué tiene que ver esto con las misiones, pastor? Claro que tiene que ver. Porque el primer misionero se llama Jesucristo. A eso vino Él. Amén. ¿De dónde lo envió el Padre? ¿De dónde lo envió el Padre? Desde una posición muy alta la de nosotros. Y la envió precisamente con el propósito de restaurar a una humanidad que necesitaba, como decía ahorita nuestro pastor, qué necesidad había, ¿verdad? Ayer que fuimos a orar por Josué, de que tengan que pasar situaciones para poder reconocer que hay alguien superior que está interesado en que vivamos de la mejor manera aquí en la tierra. ¿Listo? Porque separados de Dios, ¿nada qué? Nada. Por más carreras, estudios y por más éxito que podamos tener. ¿Conoce usted algunos hombres que trabajaban en Hollywood? Historias de gente en Hollywood que lograron llegar al estrellato y de repente de la noche a la mañana se suicidaron porque les faltaba ¿qué? La paz. ¿Qué les faltaba? La paz. Y la paz solamente la regala el Señor a través de su gracia, gratuitamente. Hoy la gente comulga, ¿verdad?, con ir a buscar la santa, quiere las cosas lo más facilito, que el tarot, que el café, que la lectura de esto, que las cartas, y olvidan que Él gratuitamente nos envía y que no es ninguna carga. Poder disponer nuestro corazón y poder decir al Señor, pues necesito conocerte porque no te entiendo, no te conozco, pero Él ahí está, sublime gracia, ahí está, a la hora que uno quiera, Él está ahí, porque aún está aquí en la tierra, aún estamos en el periodo de la gracia. Que siempre navegaba en helicópteros, se hacía en aviones, combatiendo la delincuencia organizada. Y un día, en ese helicóptero en el que iban a enfrentar precisamente a un grupo de delincuentes armados, el helicóptero empezó a caer. Y todo ese grupo de personas que iban ahí, entonces empezaron a mencionar a alguien superior. Entonces no les bastó las armas que traían, ni las credenciales, ni nada. Cuando empezaron que el helicóptero empezó a caer. Y la gracia del Señor en su misericordia de ahí detuvo ese helicóptero. ¿Y sabe por qué lo detuvo? Por ese hombre que iba ahí. Y levantó el helicóptero y le dijo, sigue volando porque yo voy conmigo. Santo. Así es el Señor. Pero necesitamos entender, ¿verdad?, y valorar que cada día que Él nos permite podemos comprender que un mundo que cada día se destruye, se desintegra, se deshace, es porque su gracia está ahí, está dándonos oportunidad de reconciliarnos con Él, de volver a Él, de que jóvenes, gobiernos, partidos políticos entiendan y reconozcan
que necesitan de esa gracia. Por eso todo lo que podamos emprender separados de Él, a lo mejor lo vamos a intentar y vamos a lograr caminar unos cuantos metros, pero Él nos va a demostrar que separados de Él no vamos a curar más que fracasos. Cristo, ya. Vamos entrando ahí. Cuando ese hombre entendió, y ese grupo de agentes federales y estatales de la judicial o de la ministerial, como le llamaban o le llaman, entendieron que había un ser superior, entonces reconocieron como Nabucodonosor al único que cuando vieron que ese helicóptero empezó a levantarse. Así es, hermanos. Así que el Señor ha apartado para este tiempo también un grupo de personas con una posición y con una responsabilidad. Por eso es tan importante entender por qué un grupo de personas se reúnen, porque va a ser el lugar de donde el Señor se va a llevar a su gente. Ya terminará todo esto, pero tú podrás tener la seguridad de decir: gracias, Señor, valió la pena el esfuerzo de haberme apartado de aquello que estaba haciendo de una manera incorrecta. El apóstol Pablo dice el Espíritu Santo que lo apartó para una obra. ¿A él y a quién? Si se equivoca, no se preocupe. A Bernabé. ¿Sí? Por eso es que se reúne el grupo de esas personas. ¿Sabe quién era esa persona que iba en ese helicóptero? Un servidor. Y un día, con un mandato y un llamamiento del Señor, tuvimos que dejar todo: comodidad, carrera y todo, para seguirle. Tomamos la decisión de dejar el gobierno por un mandato y un llamamiento, ¿verdad? Después de lo que ustedes ya conocen, de un accidente de muerte, de tantas cosas en el camino. Y fuimos llamados a servirle al Señor en las misiones. Ahí no terminó todo. El camino empieza precisamente con un proceso muy necesario para que te puedas descontaminar, quitarte, morirte a la intelectualidad que uno tiene para dejar lugar a Él, a la sabiduría de Él. Por eso cuando nosotros aprendemos a entender Nabucodonosor, ¿qué tuvo que pasar? Siendo el rey, Nabucodonosor reconoció, ¿verdad? Cuando él decía que por él había construido lo que hoy comúnmente también, aquellos que conocen ya han estudiado los jardines colgantes de Babilonia. Es una de las maravillas del mundo. ¿Y qué se supone que existe ahí? No, pues es que yo lo hice, yo lo logré, y yo lo logré con mi conocimiento. Y ya le había dicho a Daniel, ¿verdad? Que en los sueños que él tuvo, Daniel le avisó y le dijera que reconociera al único que le había dado la facultad de construir ese palacio. Y él no lo reconoció. Y le advirtió que se cuidara, le advirtió que tuviera el cuidado. Y Nabucodonosor sencillamente, ¿qué? Ignoró. De repente llegó una transformación, lo que decía ayer el hermanito, una metamorfosis, y se convierte en un animal. Porque el Señor tiene poder para humillar de una manera que quiera al que quiere. Esa es la palabra que el rocío caía sobre sus plumas.
7 años estuvo así. 7 años. Y después de esos 7 años que el Señor le mandó, despertó y reaccionó para que reconociera ¿qué? Para que reconociera quién le había dado la facultad de reinar. ¿Quién le da la facultad de reinar a los gobiernos? De escoger reyes, príncipes, gobiernos, políticos. ¿Quién es el que le da la facultad? Y te da la oportunidad porque también te entrega los talentos. Los talentos pueden ser ingeniero, médico, un buen albañil, un buen carpintero. Son talentos. Los dones son otra cosa. Los dones le pertenecen al Espíritu Santo, pero los talentos se los entrega el Señor a toda la humanidad. Aleluya. ¿Sí? ¿Cuál fue el proceso de eso? El primer proceso de dejar todas las cosas, y servirle a Él. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Comúnmente, que a través de sus talentos, decía una persona, ¿yo por qué tengo que agradecerle a Dios? O al Padre, o a Cristo, o al Espíritu Santo. Si yo trabajo, yo esto, yo aquello, yo trabajo, ¿por qué le agradezco al Señor? ¿Cristo? Pero no estamos bombardeando a alguien, ¿verdad? Por ahí. Fíjese bien, Proverbios 6, 2 y 3. Pongamos atención un poquito aquí, por favor. Yo quiero que entendamos por qué a veces fracasamos en lo que emprendemos, porque escuchamos a veces también falsos profetas. Y si no hay una confirmación para meternos en una decisión, para servirle o poner a disposición nuestra vida, porque alguien ya nos dijo, ¿verdad?, algún razonamiento, y caemos a veces en eso. Necesitamos para que venga lo que está determinado para nosotros, no solamente que nos digan una palabra, sino que vengan confirmaciones de parte del Padre. Cristo, que vengan confirmaciones. Cuando nosotros recibimos el llamado, escucha tantito para acá, por favor. Estábamos nosotros en el estado de Zacatecas, ya cuando dejamos el trabajo y dejamos todo, vino una visión a medianoche, y cosa rara, a veces estamos en la oración, y baja un lienzo del cielo, y veo un hombre que baja y desciende, y me dice a un servidor, ven para acá, me dice, ven para acá. Y me muestra todo el norte del continente americano, Canadá, Estados Unidos y México. Porque usted observa aquí con todo el respeto. Sobre ese diseño está edificado cruzando fronteras para Cristo. Pero eso es un diseño del Espíritu Santo. Y dice, tú vas a recorrer todas estas zonas en un principio. Todo esto. Pero ¿sabe una cosa? Las cosas no se dieron de la noche a la mañana. El Señor tuvo que prepararnos y capacitarnos a pesar de estar de tiempo completo ya en la obra del Señor. Estoy hablando de una visión hace aproximadamente 24 años. Y pasaron 24 años hasta el 2018. Fue cuando pudimos salir a hacer el primer viaje por un mandato del Señor. ¿Cuántas confirmaciones hubo? De hace 24 años al 2018, ¿cuántos años pasaron? A ver, bueno, para las matemáticas. Del 2001, 2002, pónganle 2002 al 2018. ¿Cuántos? 16. ¿Cuántas confirmaciones cree que hubo ahí?
Y no quería yo, ya me voy a renunciar al trabajo, porque sí, andaba yo que de repente, no, ya no quiero nada del gobierno, ya no quiero nada con el trabajo, ya me voy. Sí tenía el anhelo de renunciar, pero llegó el momento de renunciar cuando él lo indicó. ¿Sabe cuántas manifestaciones tuvimos ahí? Para poder tomar las decisiones que hoy nos han acreditado por la gracia del Señor en lo que hoy hacemos. Es que tenemos que entender que hoy, como el mundo vive, ¿verdad? Hoy lo hemos dicho varias veces como un micro. Todas las personas quieren las cosas como un micro. Cuando tú metes algo al micro para que salga pronto. Y no esperamos que el Señor, ¿verdad?, empiece también a prepararte. Si tú eres una persona que conoce de pastelería o panadería, ¿qué es lo que sucede con eso? Metes el pan, lo sacas antes de que termine, o lo permites que termine hasta que da el olor correcto. Si lo sacas antes, ¿qué pasa? ¿Tendrá sabor? No. Pues entonces también, ¿verdad? Cuando el Señor te muestra algo y te indica algo y te da la orden de que es el tiempo, es porque ya estás adecuadamente preparado para que empiece, ¿qué? A llevar ahora el fruto que Él necesita que lleves. Y se llevó y se dio, y de ahí empezaron otros proyectos hacia otras dimensiones, hacia otros continentes. Pero todo en su momento. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de que también ustedes como iglesia, como familia, abracen la visión de Dios. Para que puedan entender las cosas y puedan tener esa paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, entonces caminen en la dirección correcta. Y ahí empieza el ministerio del apóstol Pablo. No, Pablo no empezó, luego dice la palabra que Gálatas que se lo llevó ¿cuántos años? ¿A dónde se lo llevó? A tratar con él, a pulirlo, a sacudir los chapulines y las garrapatas. Para bien de él. ¿Cómo regresó? Transformado. Nos duele a veces, cometemos errores, todos hemos cometido errores en este proceso, nos equivocamos, pero una cosa es importante, no quedarnos postrados ahí. Por eso dice ahí, ¿verdad? Nos hemos enlazado a veces cuando hacemos convenios con personas con medio mundo. Y has quedado preso en los dichos de tus labios. Dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. ¿Sabes qué? No puedo con esto. Es horrible. ¿Qué vale la pena? No, pues que tengo que hacer esto. ¿Qué es lo que está pasando a veces cuando toman malas decisiones en los gobiernos? Con las concesiones que dieron, con las minas, con el sistema energético, y que ahora en la recomposición pues intentan recuperar lo que le pertenece a nuestro país. ¿Pero qué hicieron aquellos antiguos hombres? Se enlazaron con los dichos de su boca.
¿Cuáles son las carreteras? ¿Por qué tenemos las carreteras y los caminos que tenemos en México? Por los tratos que hicieron gobiernos corrompidos de concesionar las carreteras. Se supone que con el cobro de las casetas y las carreteras iban a estar mejor, y estamos peor. Causa de la que yo me haya caído en Durango, el Lerdo Durango, en estos días pasados, me saliera carísimo todo el recorrido que hice. ¿Quién pagó todo eso? El gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le comentó que al pastor, hay agrupaciones cristianas y de todo lo que te dicen, a ver, vete, intégrate, asóciate, tu asociación, intégrala y asóciate por acá. Pero ¿cuáles son los propósitos que tienen, las intenciones que tienen? Que el Espíritu Santo no está en ti, te van a dejar ¿qué? Ponchado otra vez. Entonces, para hacer trabajo misionero, necesitas, en primer lugar, entender que a lo mejor el Espíritu Santo te está procesando, te está sacando todo eso, porque te va a promover y establecer un lugar que Él necesita que estés, en un lugar de influencia. Porque para lograr hacer cosas grandes, necesitamos tener una influencia mayor. Más vale la buena fama que ese texto, hija, por favor. Eclesiastés. Más vale la buena fama que ¿qué? Que el dinero. Te lo busco, hija. Sí. El dinero sirve para muchas cosas, pero ¿qué tal si no está el creador del dinero? ¿No dices? ¿Ya lo oíste? Por eso dice, como decía Mari, ¿verdad? La sabiduría. Y el Señor dice claramente qué vas a hacer con la sabiduría. El trabajo misionero estriba precisamente en la formación, porque vuelvo a repetir, esa es la única responsabilidad que tiene un grupo de personas que fueron apartadas desde el vientre de la madre ya antes de la fundación del mundo. ¿Más vale qué? Es más estima ser buen hombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. ¿En qué estriba la fama de una persona? ¿En qué? Por los grupos, los Illuminati, los Rockefeller, toda esa gente súper rica, los Opus Dei, multimillonarios y dueños a lo mejor de medio mundo. Y algunos de ellos son judíos, pero separados del cielo. ¿Qué es lo que necesita entonces ese grupo? ¿Para qué es este centro de reunión? Hay un juego emocional que está ahorita en toda la tierra. El espíritu, ¿contra qué? ¿Contra los deseos de qué? ¿Cómo
obedecer a nuestra carne con nuestras propias fuerzas. ¿Cuántas personas conoce usted que dice, ya nomás tomo este fin de semana? ¿Cuántas personas conoce usted que dice, ya no voy a decir malas palabras? ¿Cuántas personas dicen, ya no voy a ofender a mi esposa? ¿Cuántas personas dicen, ya ahora le voy a contestar a mi esposa? De buenas intenciones está el camino al infierno. De buenas intenciones. Porque nomás se quedaron en buenas intenciones. Pudiendo enfatizar un cambio, reconocer al autor y el consumador de la fe como el único capacitor para transformar el espíritu, el alma y el cuerpo, lo dejamos a un lado. La misión la cumplió Jesucristo. La parte que faltó se la delegó a la iglesia y le dio facultades, le dio dones para lograrlo. Amén. Le dio todo, todo se lo dio. Es responsabilidad de cada uno de nosotros poder aceptar y reconocer esas facultades. Al fin de cuentas, por más que todas las personas ateas y todas aquellas personas que están sobre la faz de la tierra, 7.000 billones de 500 de armas que existen hoy, aproximadamente 8 billones de personas. Dice la palabra que todos se van a doblar delante de él. Llegado el tiempo, toda rodilla se doblará delante de él. Así sobre los que están sobre el cielo, sobre los que están sobre la tierra. Así es que esos demonios, por eso dice la palabra, ¿verdad? Los demonios creen y tiemblan. Más vale, ¿verdad?, empezar, Señor, yo no siento. Tengo esa relación, no sé cómo buscarte, no sé, estoy perdiendo esa relación contigo. Necesito volver. Necesito estar ahí contigo. Esas son las misiones. No puedo extenderlo más allá. Pero eso es tan sencillo. Y los talentos que el mismo Padre me dio me están apartando de Él, porque logré abrir empresas, abrir negocios. Vea al Donald Trump, véanlo. Por mucho tiempo se privó y se discutió y hizo cosas. Ahora está reconociendo a su manera al Padre. Dice, necesitamos del jefe, dice, en sus conferencias. Pero bueno, esperemos que todos podamos entender que necesitamos del jefe, ¿verdad? Y que lo necesitan, porque están entrando en una recesión bien tremenda los Estados Unidos. Tremenda. ¿Algún comentario? Aleluya. Ahora tú eres portador de su gracia. Nunca digas, eso no es para mí, porque a fin de cuentas también el Padre nos va a pedir frutos. Amén. Quiero que hagamos una oración, por favor, ahí donde están todos ustedes, sencilla. Dígale al Señor que usted quiere verdaderamente conocerlo como Él es, aceptarlo como Él es. Voy a pedir nada más, con todo el respeto, que repita esta oración con un servidor.
Cierre sus ojitos, por favor. Cierre sus ojitos y repita conmigo esta oración. Padre, hoy venimos delante de ti, reconociendo, Padre Celestial, que hemos fallado, que hemos tomado decisiones de las que no te hemos tomado en cuenta. Perdónanos, Señor. Pero hoy quiero pedirte con todo el corazón y quiero renovar, Señor, Padre mío, esos votos y reconocer a Jesucristo verdaderamente como único y suficiente Salvador. Que no sea una religión, Señor, sino tu Santo Espíritu que nos guíe a través de tu santa palabra. Crea en mí, oh Dios, un espíritu nuevo, un espíritu recto, Padre eterno, y renueva, Señor, en el nombre de Jesús. Padre eterno, tu gracia en mí. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entramos el lugar a que corresponde. Quisiéramos podernos haber ido un poco más fuerte, pero hay que entender también que pues, hay personas que necesitan, ¿verdad?, la gracia y el perdón. Amén. Y hay que tener cuidado. Pastor.